encontrar el verdadero amor se encuentra una riqueza invaluable porque no se puede comprar ni se puede vender. Y lo importante es que el amor se regala verdaderamente y uno se entrega con quien lo merece y se quita cuando alguien no lo valora. Quizá esta regla se rompe un poco cuando hablamos de las mamás, porque las mamás aman de manera incondicional, no importa si como hijos no lo merecemos, siempre van a estar ahí para amarnos, no importa quiénes seamos, no importa qué es lo que hagamos, pero una madre siempre va a tener un amor incondicional. Y entonces nosotros estamos llamados a encontrar el verdadero amor, ese amor por excelencia. Y es que lo primero que hay que hacer, el primer paso que hay que dar, es amarnos a nosotros mismos. Si logramos amarnos a nosotros mismos, podemos amar a los demás. Y los demás son los cercanos a nuestra vida, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres. Ellos verdaderamente necesitan de nuestro amor. A veces no nos dicen, las personas que están cerca de nosotros no nos dicen, pero necesitan nuestro amor. Pero antes de poder amar a alguien más, tenemos que amarnos, aceptarnos nosotros mismos, con nuestros errores, con nuestras limitaciones. Pero hay que aprender a amarnos, para luego poder amar a los que tenemos alrededor. Porque acuérdense que las personas que conviven con nosotros nos estiman, nos aman también. Y es muy doloroso amar y no ser amado. Y no solo estoy hablando del amor sentimental, del amor de relación de pareja. Estoy hablando del amor sincero y verdadero que debemos tener para nuestro prójimo. Eso es lo verdaderamente importante. Eso sería la meta para con nosotros este día, con este valor. Pues bien, vamos a continuar con la clase. Teníamos nosotros un contenido iniciado, que es el balanceo de ecuaciones. Recapitulando, hemos visto el balanceo de tanteo y el balanceo algebraico. Solo nos falta ver este, que es el método redox, que lo he dejado yo al último, porque tiene un montón de especificaciones y entonces he preferido dejarlo al último para que lo veamos tranquilamente, y así cerramos los 3 balanceos y podemos empezar a trabajar meramente ejemplos. Entonces, para iniciar el balanceo redox hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Esto que voy a empezar a mencionar son cosas que ustedes ya lo saben y que tiene que ver con números de oxidación. Entonces es importante recordar que no vamos a trabajar valencia, sino que números de oxidación. Eso quiere decir que el signo positivo y el signo negativo son de rigor. Entonces, estos números de oxidación que vamos a empezar a trabajar tienen bien cimentadas algunas reglas, y esas reglas debemos recordarlas. Una de las reglas más importantes que no hay que olvidar es que la carga eléctrica total de una molécula siempre va a ser cero, o sea, nula. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando de compuestos químicos, los compuestos se enlazan, se unen, se juntan de manera tal que por lo regular, porque esto no siempre es así, pero por lo regular forman una molécula neutra, a no ser que estemos hablando de un ion. Entonces, pero bajo condiciones normales, cuando se da una reacción y se forma una molécula, esa molécula tiene que dar como sumatoria de todos sus números de oxidación 0. Por ejemplo, tenemos allí este compuesto constituido por potasio, manganeso, oxígeno, permanganato de potasio, y entonces debemos saber que la sumatoria de todo este compuesto al final tiene que dar 0. Bueno, es fácil sacar los números de oxidación cuando algunos elementos tienen oxidación fija. Recuerden, el potasio, por ser del 1A, o sea de los alcalinos, tiene una oxidación fija de +1. El oxígeno, bajo condiciones normales, tiene una oxidación de -2, excepto en los peróxidos y en los superóxidos, pero en tal caso este es un compuesto ternario, que es algo que ustedes también han aprendido anteriormente.
no hay posibilidad de que sea un peróxido. Entonces adjudicamos las oxidaciones. Las oxidaciones en este caso, ya mencionamos, el potasio es +1, el oxígeno es -2 porque no es un peróxido, y este +7, recordando de dónde es que sale. Bueno, si multiplicamos los 4 oxígenos que hay en la fórmula, 4 por -2, -8, +1 del potasio, -7, +7 que están aquí, la suma de las cargas da 0. Entonces a eso se refiere la primera regla. Segunda regla, siempre que veamos en una ecuación química, elementos en estado fundamental o sin combinar, igual que los diatómicos, los elementos aquellos que se juntan entre ellos mismos en su forma diatómica, vamos a adjudicarle un número de oxidación igual a 0. O sea, este hierro tendría una oxidación de 0, este mercurio 0 y este cloro sub 2 tendría una oxidación de 0 también, por el hecho de ser diatómico, los anteriores por estar o encontrarse en estado fundamental. Eso es de tomarlo en cuenta porque si revisamos la tabla, el hierro tiene varias oxidaciones, +2, +3, regularmente. Igual el mercurio +1, +2. El cloro puede tener una variedad más amplia porque en negativo sería -1, pero positivo podría ser +1, +3, +5 y +7. Entonces estamos hablando de varias posibilidades. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esta regla, esta segunda regla, bajo la condición de diatómico o en estado fundamental. El siguiente para el hidrógeno, que también creo yo que no han olvidado esta regla, y es que el hidrógeno puede ser oxidación +1 o puede ser o presentar la oxidación -1. La oxidación +1 es la que frecuentemente presenta porque aunque no es de los alcalinos, de los metales alcalinos, pero él presenta la misma oxidación que ese grupo 1A. Bajo condiciones excepcionales va a presentar una oxidación de -1 cuando estamos hablando de, de hidruros, de hidruros metálicos, pero en ese caso el hidrógeno va a estar por la derecha y va a ser un compuesto binario. La siguiente es la que ya mencionamos en el primer ejemplo, que el oxígeno va a presentar un estado de oxidación de -2, con las excepciones de los peróxidos, que va a ser -1. Entonces, pues es una de las reglas más comunes, creo yo, de las que posiblemente ustedes más se acuerdan. Pues bien, para los compuestos, para los compuestos orgánicos va a cambiar un poco, porque lo que acabamos de mencionar es para compuestos inorgánicos. En los orgánicos la cosa cambia un poco porque aquí, bueno, básicamente se sigue la misma regla, porque si nos fijamos, bueno, son algunos elementos los que hay que considerar. Por ejemplo, el nitrógeno va a tener oxidación de -2, de -1, de -3, dependiendo con cuántos enlaces se está uniendo regularmente, que son carbonos. Ya lo vamos a ver si son enlaces sencillos, dobles o triples, que eso tiene mucho que ver con la nomenclatura orgánica. A los halógenos se les asigna una oxidación de -1. Esto es igual que en los inorgánicos porque todos los halógenos deben tener una oxidación fija de -1. A los grupos alquilo o arilo, ahora que ya conocemos orgánica, esto prácticamente está hablando de una ramificación simple, entonces a eso se refiere el grupo alquilo, o el arilo, que es un bencenol, es una ramificación aromática, se les asigna un estado de oxidación de +1. Al oxígeno se le asigna un estado de oxidación de -2 si está unido al carbono por un doble enlace y de -1 si se une mediante un enlace sencillo. Creo que es más fácil si lo vemos dentro de una molécula orgánica. Vean, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la mejor forma de ver las oxidaciones en los compuestos orgánicos es concentrándose en un elemento por cada vez. Bueno, lo que tendríamos que ver aquí es esto. Recuerden el principio lógico de los compuestos. La suma de todas las cargas tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces, si el hidrógeno inicialmente tendría que dar 0, este hidrógeno que está acá, porque es que tiene un signo más. Vean que todos los hidrógenos, todos los de esta molécula son signo más. ¿Por qué razón? Piensen en electronegatividad. O sea, concentrémonos en este hidrógeno. Este hidrógeno está enlazado con este carbono.
El hidrógeno no tiene ningún otro enlace, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí hay una fuerza, un jaloneo de electronegatividad. ¿Quién es más electronegativo de estos dos, hidrógeno o carbono? Según la tabla, el más electronegativo es el carbono, el menos electronegativo es el hidrógeno. Entonces, si se forcejean ese electrón que da neutralidad, ¿quién creen que ganaría? ¿Quién se queda con el electrón? El carbono. Entonces, prácticamente aquí estamos diciendo que el hidrógeno ha perdido un electrón para formar este enlace. Y así, todos los hidrógenos que están en la molécula han perdido un electrón. ¿Quién me indica cuántos electrones se pierden? Pues el enlace. Un enlace sencillo quiere decir que o ha ganado o ha perdido electrones. Ahora bien, concentrémonos en el carbono. ¿Por qué este carbono es -3? Fíjense cuántos enlaces tiene generados. Tiene uno acá abajo, otro a la izquierda, otro arriba y otro por la derecha. Entonces, debería de ser -4. ¿Por qué no es -4? Porque si se fijan, este enlace que está por la derecha es otro carbono. ¿Y quién es más electronegativo? ¿Este carbono o este otro? Pues básicamente, siguiendo la lógica de la tabla, están en el mismo lugar. Entonces ellos en el forcejeo se van a quedar igual. O sea, nadie le gana a nadie. Por lo tanto, los únicos que van a generar un cambio son los enlaces con hidrógeno. Aquí en este caso tenemos 1, 2, 3 enlaces con hidrógeno. ¿Quién es más electronegativo? ¿El carbono o el hidrógeno? Pues el carbono, entonces él va a ganar los 3 electrones, uno cada uno de los hidrógenos, y por eso se queda como -3. Ahora, ¿por qué este carbono se queda en cero? Ya vamos a ver, vean. Este hidrógeno y este carbono están unidos por un enlace sencillo. ¿Quién se va a quedar con el electrón? Pues se va a quedar el carbono. El hidrógeno lo va a perder. Muy bien, entonces prácticamente este carbono debería de quedarse como -1. ¿Por qué no se queda como -1? Porque si se fijan, bueno, los de la izquierda y la derecha no hacen una diferenciación porque son carbono. Aquí sí hay una ganancia de -1. Pero ¿por qué se queda en cero? Porque si se fijan, el enlace de abajo es nitrógeno y si comparamos las electronegatividades, el nitrógeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, el carbono tenía -1 que le robó al hidrógeno. Y entonces, pero el nitrógeno, al ser más electronegativo, le roba ese electrón al carbono y se lo queda a él. Por eso deja de ser -1 y se queda en cero. ¿Quién se quedó con el -1? El nitrógeno. Pero además de eso, está unido con dos hidrógenos a la vez, le roba un electrón a este y otro aquí. Ya tenía uno que le robó el carbono, más los dos de cada uno de cada hidrógeno que suman 2, pues se queda con una carga de -3. Veamos por qué este tercer carbono tiene una oxidación de +3. Veamos. Si comparamos las electronegatividades entre el carbono y el oxígeno va a ser más fuerte que el carbono. Y noten ustedes que aquí hay un doble enlace. ¿Qué quiere decir esto? Que el oxígeno le va a robar 2 electrones al carbono. Si asumimos que el carbono empezaba en cero, porque todos empiezan en cero, acuérdense. Entonces, al ser robados 2 electrones, aquí la oxidación quedaría en +2, porque ha perdido 2 electrones. Pero eso no es todo. Acá abajo este oxígeno se unió con este carbono y como él es más electronegativo le va a arrancar un tercer electrón y por eso la oxidación se queda en +3. ¿Por qué la oxidación de oxígeno es -2 y solo le quita 1 al carbono? Porque después se une con otro hidrógeno que también le quita otro electrón. Así es como funcionan los números de oxidación en una molécula orgánica. Bien, ya que hemos recordado y hemos visto las oxidaciones en las moléculas inorgánicas y orgánicas, vamos a entrar en materia. Vean, las reacciones redox o reacciones de oxidación-reducción nos ayudan a nosotros a balancear ecuaciones también. Entonces, pero primero hay que definir muy bien qué es una reacción de oxidación y qué es una reacción de reducción. En el primer caso, la reacción de oxidación, así en palabras resumidas, ahí tenemos la definición, pero en palabras resumidas es la pérdida de electrones. Si una sustancia se oxida o si un átomo se oxida es porque ha perdido
electrones. En esencia es eso. Ahora, una reducción, en palabras pequeñas, de manera resumida, es la ganancia de electrones. Eso que no se nos va a olvidar. Oxidación, pérdida de electrones. Reducción, ganancia de electrones. Entonces, con estos dos conceptos vamos a iniciar nosotros el análisis del balanceo redox. ¿De qué manera? Vean. Tengo yo aquí una reacción entre el zinc y el cobre. Vean que hay un intercambio. El zinc aquí está en su manera fundamental, o sea, su oxidación es 0. Aquí el cobre es +2. Pero al generarse la reacción, el zinc se queda con una oxidación de +2 y el cobre se queda con una oxidación de 0. Entonces, analizando este ejemplo, quiero que veamos. Para saber quién se oxida y quién se reduce, yo les sugiero que hagan una recta numérica, así como la que hacen en matemática. Negativos a la izquierda, positivos a la derecha y el 0 que es importante colocarlo. Entonces, ¿cómo saber si una sustancia en una reacción pasa a oxidarse o a reducirse? Vamos a ver. El zinc aquí tiene oxidación 0. Eso quiere decir que el zinc se coloca en este punto de la tabla o de la recta numérica. Ya, ahí está. El zinc inicialmente tiene una oxidación de 0. Entonces, veamos al zinc del otro lado de la reacción. ¿Con qué oxidación se quedó? Se quedó con una oxidación de +2, o sea, en este punto. Si se fijan, el desplazamiento es hacia la derecha, o sea, pasó de ser 0 a ser +2. El desplazamiento hacia la derecha significa, a partir de ese momento, todo desplazamiento hacia la derecha o hacia los números positivos es una oxidación. Así lo vamos a determinar. Movimiento hacia la derecha o hacia los positivos es una oxidación. Entonces eso quiere decir que el zinc se ha oxidado. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que ha pasado con el cobre. El cobre inicialmente está en +2. Al iniciar la reacción queda en +2. Muy bien. Pero cuando termina la reacción del otro lado, queda en 0. Entonces, quiere decir que su desplazamiento ha sido hacia la izquierda para llegar a 0. Todo movimiento hacia la izquierda de la recta significa reducción. Entonces, de manera básica, el zinc se oxida y el cobre se reduce. Hasta allí entonces aclaramos el procedimiento de oxidación-reducción para, para cualquier compuesto, para cualquier elemento. Entonces, recapitulando, la oxidación va a ser todo desplazamiento hacia la derecha de la recta. No importa si voy de -5 a -3, pero es un desplazamiento hacia la derecha y eso quiere decir que se está oxidando una sustancia. Y todo movimiento a la izquierda es una reducción. Si yo voy buscando los números negativos, eso quiere decir que está sucediendo una reducción. Y no importa si paso de +7 a +6, aunque sean ambos positivos, pero como el desplazamiento es hacia la izquierda, eso quiere decir que se está generando una reducción. Ahora bien, tomando en cuenta que ya dominamos la naturaleza de oxidación y reducción, ese comportamiento, entonces ya estamos listos para empezar a balancear. Vean, son un par de pasos que tenemos que seguir. El primer paso es identificar las especies que se oxidan y que se reducen, que es justamente lo que hemos hecho anteriormente. Hay que sacar todos los números de oxidación, todos. Luego hay que escribir las semireacciones separadas de los procesos de oxidación y reducción. Una para la oxidación y otra para la reducción. O sea, son semireacciones, pero es una para cada fenómeno. Luego hay que igualar las semireacciones con respecto a los átomos y a las cargas eléctricas. Para esto se van a usar coeficientes, algo así como estar balanceando por tanteo. Luego que ya esté balanceado los átomos y las cargas, entonces lo que vamos a hacer es sumar las dos semireacciones. Esto se hace con una multiplicación cruzada de la cantidad de electrones. Y al final
vamos a sustituir los coeficientes que obtuvimos en el paso anterior, o sea, en la multiplicación cruzada, para que esos coeficientes puedan ajustar la reacción química y quedar balanceada. Ahora, este ajuste puede ser por tanteo al final si es necesario. Ya vamos a ver cómo es que se hace ese último paso, si es necesario hacerlo. A veces no es necesario, pero el método de balanceo redox a veces considera al tanteo como un auxiliar. Pues bien, tenemos una reacción para balancear, vea. Tenemos permanganato de potasio, un ácido clorhídrico, que va a generar una reacción bastante rica, porque nos genera cuatro productos, aunque ya hemos hablado que el agua es considerado un producto de desecho. Pero bien, vamos a tratar de ir generando el orden de los pasos que yo acabo de mencionar. Entonces vamos a balancear esta ecuación y el paso 1, si recuerdan, era o consiste en sacar los números de oxidación. Miren, los números de oxidación más fáciles de sacar son aquellos que son fijos. Por ejemplo, el potasio, el oxígeno, el hidrógeno, el cloro, que como es binario aquí, el cloro va a tener una oxidación fija. Este cloro de acá también, que sigue siendo binario. Este, que es una regla especial. Estos dos, porque este es oxidación fija porque es un alcalino, este por ser halógeno, y pues el hidrógeno y el oxígeno, que casi que siempre son oxidaciones fijas. Entonces vean, esas son las oxidaciones más fáciles de sacar. El +1 del potasio por el grupo en el que está, ya se deduce así. El oxígeno, que siempre va a ser -2, a excepción de los de los peróxidos, pero eso solo sucede en binarios. Si esto no es un binario, entonces todos los oxígenos que encontremos aquí van a ser -2. Y todos los potasios igual van a ser +1, ellos no van a cambiar. Todos los hidrógenos que encontremos en esta ecuación igual van a ser +1, entonces por eso se nos ha hecho fácil sacarlo. Y todos los cloros que son halógenos en este caso van a ser -1 siempre y cuando sean binarios. Mira, aquí también es binario, -1, aquí sigue siendo binario, es -1. Note usted que aquí es cloro y no le pongo -1. ¿Por qué? Porque esta es una regla especial. Esto es un diatómico, entonces su oxidación va a ser 0. Es la única que ha cambiado. Ahora, ¿cuáles son los que nos faltan? La del manganeso en los dos casos. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Pues deduciendo que como esta es una estructura neutra, la sumatoria de todo esto tiene que dar 0. Entonces 4 por -2, -8. +1, -7. ¿Qué número tendría que llevar el manganeso para que esto sumara 0? Pues un +7. Vean, 4 por -2, -8. +1, -7. +7, 0. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con este otro manganeso? Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay dos cloros y cada cloro vale -1. 2 por -1, -2. Entonces este manganeso, para que la molécula se quede en 0, tiene que valer +2. Entonces ahí estamos neutralizando la molécula y ya tenemos el primer paso, que es la averiguación de todos los números de oxidación de la reacción. Ahora bien, una vez teniendo esto, hay que empezar a fijarnos cuáles son las oxidaciones que cambian, porque esas son las que nos van a importar. Las que no importan son las que se mantienen fijas. Por ejemplo, el potasio no me importa porque el potasio siempre va a ser +1 en los dos lados. El oxígeno va a ser -2 en los dos lados. No cambia. Entonces, pero si vemos el manganeso aquí en los reactivos es +7, aquí en los productos es +2. Ese cambia y hay que ponerle atención. También el cloro en los reactivos es -1, pero en los productos hay uno que es 0. Entonces esos son los elementos que deben llamar mi atención. ¿Por qué? Porque hay uno de esos dos elementos que se oxida y el otro que se reduce. Y entonces para esto vamos a usar otra vez la recta numérica que hablamos. A ver, empecemos con el manganeso. Vea, el manganeso comienza con +7, ¿sí? Y termina con +2. Ya hay un claro cambio. El cloro empieza con -1 y termina con 0. Hay un cambio. Concentrémonos. El cloro tiene una oxidación inicial de -1
y termina en 0. O sea, estoy aquí, el cloro empieza aquí y luego termina en 0. El desplazamiento es hacia la derecha, o sea, buscando los positivos. Eso quiere decir que cualquier desplazamiento hacia la derecha implica oxidación. Eso quiere decir entonces que quien se oxida es el cloro. Y veamos el manganeso. El manganeso empieza en +7, está aquí, pero luego el siguiente manganeso es +2, o sea que voy a pasar de un +7 hasta un +2. Desplazamiento hacia la izquierda, y todo desplazamiento hacia la izquierda dijimos que era una reducción. Entonces el manganeso se reduce y el cloro se oxida. Bueno, y ahora vamos al paso 2. El paso 2 sería la construcción de la semirreacción de reducción y la de oxidación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, como ya identificamos que el que se reduce es el manganeso y el que se oxida es el cloro, entonces vamos a construirlo. ¿Cómo hacemos? Pues vamos a extraer al elemento en cuestión y lo vamos a colocar en una ecuación o una semirreacción más reducida de todo esto. O sea, no me va a interesar toda la gama de elementos, sino que solo el que se reduce. Entonces, en el primer caso, en la reducción el manganeso quedaría así. Manganeso +7, que es el número de oxidación que yo he extraído. Manganeso +7 da como resultado, coloco mi flechita, como manganeso +2 en los productos. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo es que cambio ese manganeso de +7 a +2? Pues en un intercambio de electrones, ya dijimos, estaba en +7 y pasó a +2. ¿Sí? Entonces veamos, estaba aquí y para pasar hasta acá tuvo que ganar electrones. ¿Cuántos electrones ganó? Veamos. Si yo estoy en +7, para pasar a +6 gano 1, para pasar a +5 gano 2, para pasar a +4 gano 3, aquí gano 4 y para llegar hasta +2 tengo que ganar 5 electrones. Entonces este manganeso +7 tuvo que ganar 5 electrones para convertirse en manganeso +2. Entonces eso es lo que nos falta colocar aquí para que quede claro el procedimiento. Y entonces decimos manganeso +7. Le agregamos 5 electrones, se convierte en manganeso +2. Ese es el mecanismo de cambio que ha sucedido aquí. Bien, ya tengo mi primera semirreacción. Ahora voy a hacer la de oxidación. En este caso sería el cloro. Entonces, ¿qué pasa? Pues el cloro inicialmente es -1. Lo coloco, cloro -1. ¿Cuál es el que cambió? El cloro +2, porque es oxidación 0. Acá está. ¿Ya? Pasó de cloro -1 a cloro 0. ¿Cómo es que sucedió eso? Bueno, en teoría estamos aquí, cloro -1 y ha pasado a cloro 0. ¿Cómo es que pudo llegar ese -1 a 0 o a convertirse a 0? Pues perdiendo ese electrón que tenía, pierde ese único electrón y pasa a ser 0. Entonces, la ganancia se reporta en los reactivos, o sea, en este caso los electrones los puse en los reactivos porque son electrones que se agregan. Aquí, como estoy diciendo que el cloro -1 va a perder ese electrón para convertirse en cloro 0, entonces no lo voy a reportar aquí, sino que lo voy a reportar en los productos. Y me quedaría así. Este cloro para pasar de -1 a 0 tuvo que perder ese electrón. Bien, básicamente eso es lo que se tendría que hacer en las semirreacciones. Ahora bien, en el paso 3 hay que hacer un ajuste que no hicimos en el paso anterior. Resulta que en el primer caso no hay problema, porque vean, aquí hay que contabilizar las cargas y también la cantidad de átomos. ¿Cuántos manganesos hay? Pues uno. Uno en los reactivos, un manganeso en los productos. Muy bien. Ahora bien, hay que ver las cargas. Vean, +7 más -5 más 2. Estamos claros. Un manganeso, un manganeso. Vamos bien. Ahora revisemos la segunda semirreacción. ¿Cuántos cloros hay? Hay uno. ¿Cuántos cloros hay? Hay dos. Entonces tenemos un problema. Que aquí hay dos y aquí hay uno. Y esto tiene que estar equilibrado. Entonces
Para modificar esta situación, lo que vamos a hacer es que manualmente le vamos a colocar un coeficiente a este cloro para que tenga la misma cantidad que tiene el del producto. Ahora bien, con ese 2 que ya le puse, las cosas se modifican. ¿Por qué? Porque inicialmente habíamos dicho que un cloro pierde un electrón para convertirse en cero, un electrón. Pero ahora el problema es que tenemos dos cloros y cada cloro pierde un electrón. Y si son dos cloros que están perdiendo uno cada uno, 2 por menos 1, entonces esto ya no estaría correcto porque hay que decir la cantidad total. Entonces hay que cambiarlo y vamos a decir que los dos cloros menos 1 pasan a ser cloro sub 2, 0, porque han perdido un electrón cada uno y en suma son 2. Básicamente ahora entonces tenemos las dos semireacciones ajustadas en cuanto a cargas y en cuanto a átomos. Ahora sí están listas para ir al paso 4. El paso 4 consiste en hacer la sumatoria de ambas semireacciones. ¿Qué es lo que se hace? Pues no es algo muy difícil en realidad, porque lo que vamos a hacer es, como ya nos aseguramos que los átomos y las cargas están equilibrados, lo que hacemos es esto. Bueno, por simbología, yo los encierro entre corchetes, vean. Las semireacciones están encerradas entre corchetes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a concentrar en el número de electrones, porque en teoría, si hay una oxidorreducción, los electrones tendrían que ser la misma cantidad en los reactivos y la misma cantidad en los productos. Note usted que no es la misma cantidad hasta este momento. Aquí hay 5 y aquí hay 2 en los productos. Entonces, tenemos que verificar que esto coincida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar en cruz la cantidad de electrones. Es decir, este 5 electrones que tiene el manganeso lo voy a pasar a multiplicar a la semireacción del cloro. Y el 2 que tiene la semireacción del cloro lo voy a pasar a multiplicar a toda la reacción del manganeso. Prácticamente me quedaría así. Este 2 salió de aquí y este 5 ha salido de aquí. Entonces ahora voy a empezar a generar la sumatoria. Vamos a ir despacio. Vean. Vamos a empezar con este 2. 2 por 1, porque es un manganeso. Esto quedaría como 2 manganeso más 7. ¿Sí? Ahora vean. Vamos a ir multiplicando en orden. Primero los reactivos y luego los productos. Vamos a dejar los electrones al último. Vamos a seguir con el cloro. Entonces en este caso sería 5 por 2, 10 electrones más 10 electrones, 10 átomos de cloro, en este caso que el coeficiente sería 10, cloro menos 1, ahí está. 2 para manganeso, 10 para cloro, vamos bien. ¿Cuál es el último término que me falta? Serían los electrones. Pero los electrones están con el coeficiente 2, entonces sería 2 por 5, ahora sí, 10 electrones, ahí está, 2 manganesos, 10 cloros, 10 electrones, flechita y voy con los productos. Ahora vamos con los productos, vamos a hacer lo mismo, 2 por manganeso, 2 manganeso más 2, ahí está, más 5 por cloro, 5 cloro sub 2, ahí está, más los electrones que están aquí, que sería 5 por 2, 10 electrones. Entonces noten ustedes que los electrones que están en los reactivos son exactamente los mismos que están en los productos. Entonces estos 10 electrones justamente son los mismos 10 que están acá, solo se han trasladado hacia otras sustancias. Entonces lo que me va a interesar a mí nada más son estos coeficientes que yo he sacado para los elementos manganeso y cloro, específicamente para las oxidaciones que estamos observando. Entonces el paso 5 consiste en que estos coeficientes que yo he encontrado para manganeso cloro respectivamente los voy a colocar en las sustancias de donde yo las extraje. Entonces esto quedaría así. Este 2, el primer 2 que yo coloco, es porque yo he encontrado en la relación redox que el manganeso más 7 tiene que llevar un coeficiente 2.
Entonces, como aquí está el manganeso más 7, yo le coloco este coeficiente que es un 2. Muy bien. Aquí está el cloro menos 1, que debe llevar un coeficiente de 10. Vea, el cloro menos 1, que es parte de los reactivos, debe llevar un 10. Le pongo el 10, ahí está, es un 10. Muy bien, los electrones ya dijimos que solo es información para saber que esto está equilibrado. Vamos al siguiente. Este manganeso más 2 proviene de esta sustancia y dice que yo le tengo que colocar un coeficiente de 2. Entonces se lo voy a colocar acá. 2 en manganeso. Ya, ahí está. La siguiente sustancia que voy a modificar es el cloro sub 2, que he encontrado yo un coeficiente de 5. Entonces se lo voy a colocar 5. Ahí está. Pues bien, se me han terminado los coeficientes y noten ustedes que me faltan coeficientes para el cloro y coeficientes para el hidrógeno. Noten ustedes que con tan solo ver que aquí tengo yo 2 potasios y aquí 1, quiere decir que la ecuación todavía no está balanceada. ¿Eso qué quiere decir? Que me tengo que alargar al balanceo de tanteo. Entonces yo tengo que hacerlo para asegurarme de que mi ecuación esté bien balanceada. Vean, estos son los coeficientes que yo extraje de la redox. Ahora, hay 2 que no tienen coeficientes, pero lo que voy a hacer es empezar a analizarlo por tanteo. Acuérdense, tanteo primero metales, luego no metales y por último hidrógeno y oxígeno respectivamente. Revisemos el potasio. Vean, aquí hay 2 potasios, que esto lo encontré con la redox, y aquí solo hay 1. Entonces voy a modificar. Voy a colocar un 2 aquí para que queden completamente balanceados, ¿sí? Entonces, si coloco yo este 2 en los productos, me voy a asegurar que aquí hay 2 potasios y aquí también hay 2 potasios. Vean, entonces ya tengo yo equilibrado el potasio a 2. Muy bien. Vamos a seguir ahora al manganeso, que es el siguiente metal. Veamos. En el manganeso, si nos fijamos aquí, hay 2 manganesos según coeficiente y si lo buscamos en los productos, 2 manganesos, que dice la nota que ya están balanceados. Entonces no necesito hacer nada porque el manganeso ya está en 2 y ha resultado balanceado directamente. ¿Cuál sigue? El cloro, que es el primero de los no metales que voy a analizar. Entonces con el cloro hay, si contamos, 10 cloros al lado de los reactivos y vamos a hacer la cuenta. La nota dice que son 16 cloros en los productos. Veamos. 2 por 2, 4. 5 por 2, 10. Llevamos 4 y 10, 14. Más 2 cloros aquí, 16. O sea que tengo 16 en los productos, pero solo 10 en los reactivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en este caso vamos a modificar este valor, que aunque lo encontramos desde la redox, pero hemos encontrado que la relación que hay en los productos es mucho mayor que esta. Entonces vamos a modificar ese número y vamos a cambiar ese 10 que está aquí en el ácido clorhídrico por un 16. Ponemos en 16 aquí y aquí teníamos 16, quiere decir que hemos balanceado el cloro a 16. Muy bien. Y si se fijan también, no hemos modificado los valores que tenemos tanto en potasio como en manganeso, siguen siendo los mismos. El cloro ahora es 16. ¿Cuál sigue? Pues según el orden que llevamos, ahora le toca el turno al hidrógeno. Al lado de los reactivos, con la modificación que acabo de hacer, porque el hidrógeno solo está aquí, no está acá. Son 16 hidrógenos los que hay. Y el único lugar donde vemos hidrógeno es en el agua. Entonces, si tengo 16 aquí, fácil, tiene que ser un número que multiplicado por 2 me dé 16. Entonces, lo que hay que hacer es agregar un 8, un coeficiente 8 al agua. Si agregamos un 8 aquí, 8 por 2, 16. 16 hidrógenos, aquí también hay 16 y lo balanceamos justamente en 16. Los hidrógenos ya están balanceados, el único que nos falta balancear es el oxígeno. Pero si nos fijamos, el oxígeno ya está balanceado. El único lugar donde hay oxígeno en los reactivos es acá. 4 por 2, 8. 8 oxígenos.
Vamos al oxígeno, el único lugar donde está es en el agua en los productos y hay 8 por 1, 8. Serían 8 oxígenos. El hidrógeno se balancea al final de manera automática como sucede en el balanceo de tanteo. Y es así como se hace un ajuste de balanceo de una reacción por el método redox. Quizá un poco trabajoso, pero no difícil. Lo que pasa es que hay que hacer varios pasos y hay que hacerlos despacio para no confundirse, y que al final, si el método no es completamente satisfactorio para resolver el balanceo, hay que terminar haciendo lo que hicimos acá, que es un ajuste por tanteo. Hay algunas reacciones que se pueden resolver de una sola vez, pero como es el caso de esta, hay que hacer un último reajuste. Pero si seguimos los pasos y las reglas que hemos preestablecido, no será difícil. Vamos a pasar entonces a la serie de preguntas.
Chao.